Central FM, Equilibrio. Estamos viendo un reacomodo del mundo en muchas cosas, mucho. La semana pasada otra vez se volvió a hablar del término recesión en el mundo y hay una tendencia a estimular a la producción a través de la baja en las tasas de interés. Hay lugares en el mundo en donde el dinero vale cero, y estamos a punto de pagar por pedir prestado, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a que también aquí en México había una tendencia proporcional y paralela para ir bajando las tasas de interés. Repercusiones, sabemos, pues sí tenemos, inmediatas no veo mucho, pero estoy en comunicación con Javier Treviño, director de Relaciones Gubernamentales de Gin Group, para hablar justamente de este tema y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido Javier? Buenos días. Hola Pedro, buenos días, qué gusto saludarte. Igualmente, pues, hermano. Fíjate que durante los últimos años el Banco de México pues ha mantenido las tasas de interés de corto plazo en niveles altos. De hecho, han sido de las más altas en los últimos 20 años. Y ahí, Pedro, pues estas tasas se explicaban por pues diversos factores, sobre todo el tema de la inflación durante los años 2017 y 2018, pues fueron en niveles elevados. Ahora, Pedro, la situación ha cambiado. Este año la inflación ha bajado de una manera muy importante. La inflación acumulada al mes de agosto fue la segunda más baja en 10 años, solamente un poco mayor a la de 2015. Recordarás, en el año 2015 pues era un año en el cual entró en vigor la reforma de telecomunicaciones, entonces había una reducción sustancial en los precios de los servicios de telefonía. Bueno, la inflación, Pedro, ya se ubica en 3%, que es precisamente el objetivo de inflación del Banco de México. Yo creo que podríamos terminar el año por debajo de ese objetivo. Entonces, se han diluido los efectos de los aumentos en precios de combustibles que habíamos observado en años pasados. Yo creo, Pedro, que al ver la inflación así nos abre la puerta a que el Banco de México continúe con esa tendencia de bajar la tasa de interés, por dos razones. En primer lugar, por la inflación, la menor inflación, y también, lo mencionabas tú, en segundo lugar, el contexto es el de una desaceleración significativa en el crecimiento económico, no solamente en México, sino en diferentes países del mundo. Y cuando la economía crece por debajo de su potencial, bueno, pues las presiones inflacionarias son menores. Entonces vimos ya que la reducción de la inflación en agosto, la reducción de la tasa de interés en agosto, que ese era el temor de que tuviera un impacto en el tipo de cambio, pues no tuvo algún impacto en el tipo de cambio. Y hay otro elemento muy importante, Pedro, que cuando el gobierno estuvo negociando con el gobierno de los Estados Unidos el tema del acuerdo migratorio con la administración estadounidense, desde ahí y los buenos resultados dieron lugar a que el peso tuviera un mejor comportamiento en el promedio de las monedas de los países emergentes. Entonces, hay margen, sin duda, para que el Banco de México siga con esta política de baja en las tasas de política monetaria, sin que esto vaya a tener un impacto en el tipo de cambio significativo. Además, por un lado, pues los mercados ya descontaron esta tendencia a la baja en las tasas de interés, y además, siguen siendo, si uno ve las tasas de interés en México, Pedro, pues siguen siendo muy elevadas comparadas con la mayoría de los países emergentes. Entonces son sumamente atractivas si se ajusta de esto y sobre todo si se considera el nivel de riesgo de cada país. Todavía hay un margen. La mayoría de los bancos centrales en el mundo, y hemos visto eso, lo que ha ocurrido con la Reserva Federal en Estados Unidos, han estado reduciendo las tasas de interés. Entonces yo creo que el caso del Banco de México va a continuar con un ciclo
de baja en la tasa de la política monetaria. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a ayudar a hacer frente a esta desaceleración económica. Además, bueno, pues va a haber un menor costo en los créditos y además no se va a afectar el objetivo central del Banco de México de tener una inflación baja y estable, Pedro. Sin duda, quienes administran los fondos en Estados Unidos, pues parece que están viendo cosas positivas en la economía mexicana, porque México continúa con la prudencia, sin duda, en el ejercicio del gasto público, y el hecho de que hayan bajado las tasas de interés, y la última hace una semana en 25 puntos base, pues este asunto ya es esperado, y además la noticia, Pedro, se podría conjugar, y muchos analistas lo están viendo así, de que el TEMEC o la segunda versión del Tratado de Libre Comercio o el 2.0 pudiera llegar a aprobarse en los Estados Unidos durante este mes o antes del receso del Día de Acción de Gracias. Esto lo han dicho algunos de los funcionarios de la Casa Blanca recientemente encargados de los temas comerciales. Entonces esos podrían ser elementos importantes. Y por el otro lado, lo que es fundamental es que se siga adelante con la estrategia, como lo comentábamos hace unos días, de estar fomentando una nueva política de inversión en infraestructura en nuestro país que pueda permitir un mayor crecimiento de la economía, Pedro. ¿Cómo ves el hecho de que la inflación pudiera estar contenida en parte por una baja capacidad de compra del mexicano? Bueno, este es uno de los elementos y también por la misma desaceleración de la economía. Entonces, lo que es importante realmente es impulsar el crecimiento de la economía, Pedro. Sin duda, eso es lo que necesitamos en este momento para poder tener la posibilidad de un mayor crecimiento. Sin duda, la posibilidad de tener un plan nacional de inversión en infraestructura nos podría ayudar como economía a que logremos en los próximos 5 años el crecimiento promedio del 4%. Sin duda eso sería muy importante y eso pues también alentaría pues a toda la demanda agregada de la economía. ¿Ves que los factores fiscales que se han propuesto en estos últimos tiempos pudieran inhibir el ritmo del desarrollo de la economía o serán realmente lo que pretendidamente buscaría el gobierno de una mayor recaudación? Bueno, sin duda el gobierno está buscando una mayor recaudación por todos los medios, pero hay algunos elementos del paquete económico que presentaron, sobre todo en la parte de ingresos, pues que realmente introducen elementos de incertidumbre y de riesgo para las inversiones, y los cuales habrán que revisarlos antes del 20 de octubre que los apruebe la Cámara de Diputados y luego el Senado en cuanto a la parte de los temas de ingresos. Sin duda va a ser muy importante que revisen. Hay algunos temas que afectan a las empresas y que ya han sido señalados por el sector privado a la Secretaría de Hacienda y también a los legisladores, de tal manera de que puedan hacer los ajustes necesarios. Porque bueno, pues hubo un compromiso del presidente de la República de no aumentar los impuestos, y muchas de las medidas que están planteando por parte de la Secretaría de Hacienda, aun cuando sean cambios administrativos en el Código Fiscal o en la ley del impuesto sobre la renta o en la ley del impuesto al valor agregado, sin duda son medidas recaudatorias y que están aumentando los impuestos. Sí, y luego a veces la presión, en lugar de apretar para estimular, se acaba poniendo morado, ¿no? Es correcto, y ahorita lo que es importante es que puedan estimular la inversión y estimular el crecimiento. Eso es lo fundamental, y que den la certeza para las empresas. Y confianza, ¿verdad? Esa certeza de la que hablas, que es tan importante. Javier, estaremos viendo este camino. Nos queda un trimestre para ver si la economía mexicana acaba creciendo cero, acaba repuntando un poquito, siempre los finales del año son mejores, o bien entramos en un terreno recesivo, y esto simplemente los dirán los números y los resultados. Ya no será una cuestión interpretativa, sino simplemente el ritmo de inversión privada, nacional, extranjera,
el sector real, yo creo que son fundamentales para ver cómo es que está habiendo una tendencia dentro de las empresas para otorgar confianza y con esto pues invertir en un mayor desarrollo y expansión de las empresas. Y gracias como siempre por tu participación aquí. En estos 3 meses hay que preparar el terreno para el crecimiento del próximo año, que yo creo que con las políticas públicas adecuadas podríamos llegar a un crecimiento del 2% el próximo año, y de ahí ya detonar con la inversión en infraestructura y con la confianza de los inversionistas, pues unas mayores tasas de crecimiento ya en la segunda parte del gobierno del presidente López Obrador. A lo mejor acabamos teniendo un aeropuerto algún día, ¿no? Bueno, pues ¿Quién quita? Vamos a ver. Gracias, Javier. Gracias, Pedro. Buenos días. Gracias.